días a todos. Yo les voy a presentar el trabajo que tiene como nombre Análisis de métricas de rendimiento de clasificación multiclase en conjunto de datos desbalanceados de imágenes de percepción remota. Los autores son Josué López, Denny Torres, Israel Ñáñez Vargas y su servidora Andrea González Ramírez. Esta será la agenda que llevaremos a cabo a lo largo de la presentación. Y bueno, el monitoreo y el análisis de la superficie terrestre mediante el procesamiento de imágenes por percepción remota se ha convertido en una tarea importante en los últimos años. Los sistemas de percepción remota constan de 3 elementos principales. Uno de ellos es una fuente de iluminación natural o sintética, el otro es un sensor remoto que captura la energía reflejada de la superficie terrestre, y el tercero es una escena de interés para observar una representación visual de la misma. Una de las principales tareas en el área de la percepción remota es la clasificación, en el cual pues, es necesario tener un conjunto de etiquetas para entrenar y evaluar un clasificador. Los conjuntos de datos de imágenes de percepción remota generalmente presentan un desbalance entre las clases, como se puede observar del lado derecho, en el cual podemos observar lo que es el ground truth. Como observamos, hay una clase de color rosa, la cual tiene mayor número de muestras que la clase de color verde militar. Por lo tanto, pues una selección de métricas de evaluación de rendimiento adecuadas, pues es una tarea esencial cuando tenemos un conjunto de datos desbalanceado. Y bueno, el planteamiento del problema de este trabajo es sea un arreglo multidimensional desbalanceado que pertenece al espacio de los reales con dimensiones de I por J por K, la entrada a un clasificador de clases múltiples. El objetivo de este trabajo, o el objetivo principal, es analizar el comportamiento de un conjunto de métricas de evaluación de desempeño en diferentes niveles de desbalance. Como es importante, tenemos que definir matemáticamente qué es lo que vamos a utilizar a lo largo, para lo largo de esta presentación. Bueno, una matriz de confusión multiclase, pues es una herramienta de visualización de rendimiento del clasificador, donde podemos definir como M, que pertenece a los reales con dimensiones de C por C, obtenida mediante las etiquetas de Y la predicción de Y testada, donde C nos va a denotar el número de clases de interés, y M, subíndice IJ, que pertenece a M mayúscula, es el número de muestras. El coeficiente de desequilibrio de la clase C está dada por la variable delta subíndice C, que se presenta con un valor dentro de un rango de -1 a 1, donde 0 se va a significar que las clases están perfectamente equilibradas. También es importante definir lo que es una métrica de evaluación de desempeño, en este caso, como lo definimos aquí como μ. Esto, pues, es una función que nos va a llevar de la matriz de confusión al conjunto de los números reales. El resultado de esta función generalmente está en el rango de 0 a 1, donde 0 significa el peor caso y 1 la clasificación perfecta. Dentro de este análisis que vamos a presentar en este trabajo están las métricas de clasificación multiclase. Aquí les presento algunas de las más populares utilizadas para la evaluación de rendimiento de la clasificación. El primero de ellos es el overall accuracy, o la precisión general. Este prácticamente nos da la relación entre los números de elementos clasificados correctamente y el número total de muestras, y se calcula a partir de la matriz de confusión multiclase, como se puede observar en la ecuación 1. Esta métrica es una de las más utilizadas para la evaluación de rendimiento de clasificación. Sin embargo, si el conjunto de datos está desequilibrado o desbalanceado, esta métrica no es una medida confiable, ya que produce resultados optimistas. Otra métrica alternativa para reducir el impacto de las clases desequilibradas o desbalanceadas es la precisión equilibrada, o el balance accuracy, que es calculada por el promedio de una métrica sensibilidad, o mejor conocida como el recall, por clase. Otra de las métricas también utilizada para conjunto de datos desbalanceados es la precisión ponderada equilibrada, o balance accuracy weighted. Esta es una métrica, como lo menciono, utilizada para cuando se tiene un conjunto de datos desbalanceado, y la podemos obtener mediante las ecuaciones de la 3A a la 3C. Algo importante de esta métrica es que se calculan los pesos. Los pesos los vamos a obtener por medio de la frecuencia de la aparición de cada una de las clases. Es por eso que al momento de nosotros evaluar la clasificación o evaluar el rendimiento de nuestro clasificador, podemos tener más en cuenta con estos pesos cuando se tiene un desequilibrio en cada una de las clases. Otra de las métricas también populares es el coeficiente de capa. Esta métrica mide la concordancia entre evaluadores, como el grado de acuerdo entre los evaluadores, que la podemos observar con la ecuación 4. También una de las más conocidas para la evaluación de rendimiento del clasificador
es la correlación, el coeficiente de correlación de Matthews o MCC. Esta generalmente se considera como una métrica de evaluación de desempeño equilibrada. Todos los elementos de la matriz de confusión están incluidos tanto en el numerador como en el denominador, como lo podemos observar en la ecuación 5. Por lo que esta métrica está menos sesgada por conjunto de datos desequilibrados de otras métricas, aunque pues tiene una principal desventaja, lo que es la MCC, que no está definido para casos extremos, como por ejemplo, cuando una fila o una columna de la matriz de confusión está completamente en cero, esta métrica se hace indefinida. Algo importante que también tenemos que tener en cuenta son estas variables que vamos a utilizar para poder implementar estas ecuaciones por clase, en donde la Q nos va a denotar el número total de elementos predichos correctamente, S es el número total de muestras, P subíndice C es el número de veces que se predijo la clase C, y T subíndice C es el número de veces que la clase C realmente ocurre. En el trabajo de Luque, así como ya mencionamos las métricas para clasificación multiclase, también existen métricas basadas en la matriz de confusión binaria, en el cual, en el trabajo de Luque, como lo menciono, se realiza un análisis de las métricas basadas en la matriz de confusión binaria, en el cual define 3 coeficientes principales. El primero es el lambda PP, que nos va a representar la relación de los elementos positivos correctamente clasificados como MP, que va a ser igual al verdadero positivo, y el total de los elementos verdaderamente positivos, que es el MP, que es los verdaderos positivos más los falsos negativos. El lambda NN nos va a denotar la relación de los elementos negativos como MNN, que va a ser igual a lo que es el verdadero negativo y correctamente clasificados, y el total de los elementos verdaderamente negativos, que lo vamos a ver con la variable MN, que nos va a representar los falsos positivos más los verdaderos negativos. Y la delta nos va a representar el impacto de desbalance. En este mismo trabajo de Luque se define una métrica, mu, como una función dependiente a las variables lambda pp, lambda n y delta. Y si asumimos el caso balanceado, en donde el coeficiente de desbalance es 0, se puede obtener el sesgo con la diferencia de mu y mu subíndice b, como podemos observar en la ecuación 9. Este mismo enfoque del trabajo de Luque, nosotros lo llevamos al trabajo, al caso más bien de multiclase, en donde partiendo de la matriz de confusión multiclase, generamos múltiples matrices de confusiones binarias, utilizando las ecuaciones de la 10A a la 10D. Es importante resaltar que los resultados dados de la transformación de una matriz de confusión multiclase a matrices de confusiones binarias no son necesariamente iguales a los resultados cuando se utilizan múltiples clasificadores binarios. Por lo tanto, pues las ecuaciones para cada métrica presentadas en la tabla 1 y en la tabla 2, nosotros las podemos usar para evaluar el desempeño de una clasificación dada una clase de referencia. Cabe mencionar que en el trabajo de Luque presentan 10 métricas, en las cuales nosotros omitimos 3, ya que no presentan ningún sesgo, a excepción de la GM, que también es una métrica que no tiene sesgo. Además, nosotros podemos dar un rendimiento general mediante el promedio de la métrica para cada una de las clases. Las métricas que vamos a presentar o que vamos a utilizar es la PRC, que es la precisión, el valor predictivo negativo, NPV, el accuracy, la puntuación F1, el coeficiente de correlación de Matthews normalizado, la media geométrica y lo que es el Markov test. Bueno, como resultados, en ese trabajo nosotros utilizamos un conjunto de datos de imágenes de percepción remota. Esto para poder estudiar el desequilibrio con las métricas de evaluación de desempeño mencionadas anteriormente. Usamos conjunto de datos hiperespectrales populares para la experimentación de este trabajo, y nuestro caso de estudio es una pequeña subescena recopilada del sensor Aviris sobre el Valle de Salinas, California, en donde tiene una resolución espacial de 86 por 83 píxeles y una resolución espectral de 204 bandas. En la tabla 3, nosotros podemos observar donde se describe el ground truth de nuestro caso de estudio, en donde podemos mostrar cada una de sus 6 clases con sus etiquetas y muestras correspondientes, en donde podemos observar que las muestras de cada clase, con idea de poder visualizar que los datos están desbalanceados. Esto donde se puede observar que la clase 2 y la clase 4 tienen un mayor número de muestras, mientras que la clase 1 tiene un menor número de muestras. Para los resultados a la experimentación de ese trabajo,
utilizamos un clasificador SVM, en donde consideramos el 90% de las muestras como prueba y el 10% de las muestras para entrenamiento. Como salida del clasificador, obtuvimos una matriz de confusión que podemos observar en la figura 4 y analizamos estos resultados obtenidos, en los que podemos visualizar que la clase 2 y la clase 3 hubo una mayor proporción de errores que en otras clases al realizar la clasificación. Dado que la clase 2 es una de las clases con mayor número de muestras, algunas de las métricas tendrían que penalizar más este resultado. Las clases 1, la 4, la 5 y la 6 se clasificaron casi perfectamente. Con los resultados de la matriz de confusión multiclase que observamos aquí, nosotros podemos obtener los resultados observados en la tabla 4, en donde aplicamos las métricas de clasificación multiclase y podemos observar la evaluación del desempeño del clasificador. Por lo que el average accuracy, que promedia las precisiones para cada clase, presenta resultados muy positivos, mientras que el overall accuracy se refleja principalmente en los errores de la clasificación de la clase 2 y la clase 3. Las métricas como el balance accuracy y el balance accuracy weighted presentan resultados muy cercanos a las métricas de MSC y kappa. Las métricas de MSC y kappa que están en los rangos de -1 a 1, las normalizamos para que estuvieran en el mismo rango que las otras métricas y poder realizar una comparativa más directa. Estas métricas generalmente generan puntajes altos, solo si el clasificador pudo predecir correctamente la mayoría de ellos. Al mismo tiempo, al analizar los resultados de la evaluación de rendimiento del clasificador mediante métricas de evaluación multiclase, también realizamos la evaluación de desempeño por clase dado a múltiples matrices de confusiones binarias. Como podemos observar, están los resultados en la tabla 5. Las clases 2 y la 5 presentan una baja proporción de verdaderos positivos, donde las clases están más penalizadas con las métricas como el PRC y el F1, mientras que las métricas como el NPV y el accuracy no están tan penalizadas, ya que no dependen solo del verdadero positivo, sino también del verdadero negativo. La clase 3, en las métricas de F1 y GM y MSC, penalizan también la baja proporción de verdaderos positivos, mientras que la métrica del MSC resulta ser la menos sesgada y la más confiable para evaluar datos desbalanceados. MKN muestra ser también una de las métricas menos sesgadas después del MSC, y lo que es la métrica GM, como lo definía en diapositivas anteriores, como no depende de ningún desequilibrio, es una métrica no sesgada, por lo que es un buen punto de comparación con las demás métricas que sí llegan a presentar un sesgo. En los resultados del average, en las métricas del NPV y el accuracy, son más optimistas que las métricas del PRC y la F1, mientras que las métricas del MSC, MKN y GM se posicionan en medio de estas métricas, tienen como un valor más, un resultado más medio. En la tabla 6, nosotros podemos observar el sesgo que obtuvimos al evaluar cada una de las métricas, en el cual podemos observar que la F1 presenta menos sesgo en promedio que la PRC, la NPV y el accuracy. La métrica F1 es una buena métrica cuando realizamos una evaluación por clase, pero pues la métrica MSC resulta ser la menos sesgada y pues la más confiable para poder evaluar cuando tenemos casos desbalanceados, como lo asegura Luque en el trabajo que fue donde nos basamos. También en los resultados, la MKN también suele ser una de las métricas menos sesgadas, como lo mencionaba, después del MSC. Como conclusiones de este trabajo, nada más para complementar algunas de las que ya se dijeron mediante los resultados, es que el utilizar nosotros, al momento de nosotros realizar una clasificación, es importante que conozcamos nuestro conjunto de datos. Normalmente en las imágenes dadas por medio de la percepción remota, ya sean multiespectrales o hiperespectrales, el conjunto de datos está desbalanceado. Entonces, es importante que nosotros evaluemos nuestro clasificador en donde se puedan considerar estos desbalances para poder tener un resultado pues, más cercano a lo real y evitar tener resultados optimistas para que también podamos observar que realmente cuál fue el rendimiento de nuestro clasificador. Estas son algunas de las referencias utilizadas para esta presentación y eso sería todo de mi parte.